Muy buenos días. Bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones de parte de Dios. Nuestra misión es clara: alcanzar a los pueblos no alcanzados y llevar esperanza a cada corazón. Acompáñanos cada mañana con nuestro podcast mañanero, noticias que inspiran, mensajes que edifican y predicaciones cristianas que te llenarán de fe y fortaleza. Arranca tu día con alegría, fe y poder en Cristo Jesús. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que este día comience con la certeza de que la fidelidad de Dios es constante y que cada mañana trae consigo nuevas oportunidades, esperanza y gracia. Así que iniciamos el podcast de esta mañana en Radio Misionera HN. Hoy nos vamos a meter en un análisis bastante profundo de un texto que es, la verdad, muy provocador. Diría que sí. La premisa es que existe una especie de guerra invisible por el control de las sociedades. Y la fuente que vamos a desmenuzar es el libro de Thomas R. Horn, Guerra Espiritual, la invasión invisible. Un título que ya te dice todo. Totalmente. La tesis del autor, para ponerla en simple, es que ciertas fuerzas espirituales no es que actúen al azar, sino que tienen una estrategia casi militar. Apuntan a ciudades clave, a centros de poder, para desde ahí, infectar y dominar naciones enteras. Exacto. Y el objetivo de hoy es justamente ese, es meternos a fondo en esa idea, no para, darla por cierta sin más, sino para entender su arquitectura. Para verle las costuras, como se dice. Justo. Vamos a analizar los ejemplos, los argumentos históricos y bíblicos que usa para armar este rompecabezas de una invasión invisible. De acuerdo, empecemos a desempacar esto. El autor arranca con una pregunta que de inmediato sube la apuesta. A ver. Él plantea: si una persona puede ser influenciada por fuerzas oscuras, ¿qué impide que le pase lo mismo a una nación entera? Claro. Y con eso saca el tema del ámbito personal y lo pone de lleno en la arena de la política, de la sociología. Es que para abordar esa pregunta, él dibuja un tablero de juego con tres grandes fuerzas. Tres fuerzas. Sí, tres fuerzas espirituales que pujan por el control. Por un lado, la divina. Por otro, la que él llama satánica. Y en el medio de las dos, la voluntad humana colectiva. Ok. Y según el texto, esta voluntad humana es como un agente libre. Es neutral, pero con un poder increíble porque puede decidir a cuál de las otras dos fuerzas se alía. O sea, la batalla es por conquistar esa voluntad. La verdadera batalla es esa. Es por capturar esa voluntad colectiva. Y para describir al adversario, usa un término griego muy específico: cosmos. ¿Cosmos como universo? No, y eso es clave. No se refiere a las estrellas ni al espacio. En el contexto que lo usa, se refiere a un sistema, a un orden gubernamental invisible. A ver, explícame eso un poco más. Para que se entienda mejor, el autor lo describe no como un lugar, sino como el software invisible que corre en el fondo de la sociedad. Vaya analogía. Sí, no lo ves, pero dicta cómo funcionan los programas, qué es posible y qué no. La lucha entonces es por quien tiene el control de administrador de ese sistema operativo. Entiendo. O sea, no es una lucha contra carne y sangre, como dice la frase, sino contra el sistema que influye en esas personas. Especialmente en las que tienen poder. Ahora, si es una invasión, ¿cómo funciona? El libro es muy claro en que no es un ataque masivo. No, para nada. Es una estrategia metódica, ciudad por ciudad. Y ahí entran los casos de estudio. Precisamente. Y el primero que presenta es la antigua ciudad de Pérgamo. Pérgamo, un centro cultural importantísimo. Una joya del mundo antiguo, centro de conocimiento, con una biblioteca que rivalizaba con la de Alejandría. Impresionante. Pero el autor se fija en una frase del libro de Apocalipsis, una que es bastante escalofriante, la verdad. ¿Cuál? La que describe a Pérgamo como el lugar donde mora Satanás, y más específicamente, donde está el trono de Satanás. Uf, qué fuerte. En el griego original, la frase es Satanos tronos este. No dice que tiene una influencia, dice que su trono está ahí. Un trono. Eso implica un centro de mando, un lugar de autoridad, ¿no? Exacto. Pero, ¿por qué Pérgamo?
¿qué había ahí que, según este autor, justificara esa descripción tan potente? El libro apunta directamente al culto a Asclepio, el dios de la sanación. Claro, el de la serpiente en la vara, el símbolo de la medicina. Ese mismo. Y lo que el autor argumenta es que esto no es una casualidad. Es una perversión deliberada de un símbolo bíblico. ¿De cuál? De la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto para sanar al pueblo de Israel, por orden divina. Ah, claro. Entonces, desde la perspectiva del autor, se tomó un símbolo de sanación que apuntaba a Dios y se lo transformó en un ídolo, un objeto de adoración a un dios pagano representado por una serpiente. Espera un momento, entiendo la conexión simbólica, pero el autor está diciendo que el culto a un dios de la sanación, algo que en principio suena positivo, es la razón por la que una ciudad se convierte en el trono de Satanás. Es una pregunta clave. ¿Cómo justifica ese salto? ¿Qué evidencia presenta para decir que una cosa llevó directamente a la otra, a la persecución y al martirio? Bueno, él argumenta que el símbolo era solo la puerta de entrada. El culto en sí, según lo describe el texto, involucraba rituales. ¿Qué tipo de rituales? Rituales donde serpientes no venenosas, que guardaban en el templo, se deslizaban sobre los cuerpos de los enfermos en la oscuridad, lamiendo sus heridas. ¡Wow! Se creía que Asclepio mismo se manifestaba a través de ellas. Entonces, lo que el autor plantea es un patrón. ¿Un patrón? Sí, primero se establece una idolatría sofisticada, socialmente aceptada. En este caso, la adoración a la serpiente sanadora. Ok. Segundo, esa idolatría pervierte una verdad divina. Convierte la fe en superstición. Y el tercer paso, que según él es inevitable, es la persecución. La persecución. Cita el caso de Antipas, a quien el Apocalipsis llama mi testigo fiel, que fue martirizado precisamente en Pérgamo, donde mora Satanás. O sea, no es una coincidencia para él. Para nada. Donde el sistema de adoración alternativo se consolida, la fe original se vuelve una amenaza que debe ser eliminada. Ok, ahora entiendo mejor la lógica que presenta. Es un proceso. Idolatría, perversión y persecución. Exactamente. Ahora, el caso de Pérgamo es muy localizado, ¿no? Un centro de operaciones en una ciudad. Pero, ¿cómo escala esta idea? El autor argumenta que un solo trono puede afectar a una nación entera. Justo esa es la siguiente capa que el autor añade. Pasamos de la ciudad-estado al concepto de reinos enteros. Ah, se pone más grande. Mucho más. Y aquí introduce la idea de espíritus territoriales. Y para esto se basa en una historia muy enigmática del libro de Daniel. La recuerdo vagamente. Es cuando Daniel está orando y la respuesta tarda en llegar, ¿cierto? Esa misma. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le dice textualmente: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras. Pero entonces, ¿por qué tardó? Gabriel le da la razón. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿El príncipe del reino de Persia? Exacto. Y la interpretación del autor aquí es tajante. Ningún rey humano, por poderoso que sea, podría detener a un ser como el ángel Gabriel. Es un buen punto. Por lo tanto, este príncipe de Persia no puede ser una persona. Tiene que ser una entidad espiritual de alto rango, un gobernador demoníaco asignado a esa región geopolítica. Entiendo el argumento que saca del texto bíblico, pero trazar una línea directa desde esa entidad de hace 2500 años hasta la geopolítica actual de Irán es un salto enorme. Es un salto enorme. Explica cómo persistió esa influencia o nos pide que aceptemos esa conexión como un hecho espiritual. No detalla un linaje histórico siglo por siglo. Lo presenta más como una persistencia espiritual. ¿En qué sentido? Sostiene que estas entidades no mueren y que sus asignaciones territoriales son a largo plazo. La conexión que él nos pide hacer es que la misma fuerza espiritual que se oponía a los planes divinos sobre Israel en tiempos de Daniel Sí. ha resurgido en la era moderna en la misma ubicación geográfica, Irak e Irán, con el mismo objetivo. Y supongo que presenta alguna evidencia para sostener eso. Presenta una pieza que él considera muy reveladora. A ver. Menciona que en la época de Saddam Hussein, Irak desarrolló un misil de mediano alcance y lo bautizó Proyectil de Tamuz. Tamuz. Y no es un nombre cualquiera. En la antigua Babilonia, Tamuz era una deidad de la muerte y el renacimiento,
vinculada a la diosa Ishtar. Entiendo. Entonces, al nombrar un arma de destrucción masiva con el nombre de un antiguo dios de la muerte, el autor sugiere que se está invocando deliberadamente un legado espiritual de muerte sobre la región. Conectando armamento moderno con rituales ancestrales. Esa es la idea. Ok, la historia de Gadara del hombre poseído siempre me pareció increíblemente extraña. La idea de una legión de demonios. Es muy fuerte, sí. Pero lo que menciona sobre el contexto histórico con la legión romana, eso lo cambia todo. Totalmente. O sea, el autor no está diciendo que el nombre era solo una metáfora de somos muchos, sino una identificación directa con sus opresores. Es así. Exactamente, esa es la tesis. El libro investiga la historia de la región y encuentra que, años antes, Gadara y sus alrededores habían sido puestos bajo el control de una legión romana famosa por su brutalidad. ¿Qué hacían? Estos soldados eran conocidos por el pillaje, la violencia, todo tipo de perversiones. Oprimían a la población local hasta la desesperación. ¡Qué terrible! Entonces, cuando Jesús pregunta el nombre a la entidad y ésta responde, mi nombre es Legión porque somos muchos, el autor dice que el término es deliberado. Claro. Están usando la misma designación militar latina de sus opresores humanos, como si dijeran, somos la contraparte espiritual del terror que ya conocen en la carne. O sea que la corrupción y la brutalidad del gobierno de Gadara fue como dejar la puerta de la casa abierta de par en par. Con un letrero de bienvenidos. La decadencia humana creó el ecosistema perfecto para la infestación espiritual. Esa es la conexión que él quiere que veamos. Y resalta otro detalle del texto que a menudo pasamos por alto. ¿Cuál? Los demonios le ruegan a Jesús que no los envíe fuera del país o fuera de la región. Cierto. Para el autor, esta es una prueba contundente de su apego territorial. No es que no quisieran ir al abismo, es que no querían ser expulsados de esa región específica que consideraban su dominio. Y de ahí saca otro patrón. El patrón que el libro extrae de este caso es: cuando la inmoralidad es promovida o permitida desde el poder, la justicia se corrompe, la población cae en la desesperanza y se crea un vacío que es llenado por estas fuerzas. Bien, nos queda un último caso de estudio. Éfeso. Éfeso, sí. El autor la describe casi como la Nueva York del mundo antiguo. Un centro de comercio, cultura, religión. Un epicentro. ¿Cuál era la puerta de entrada allí? En Éfeso, el problema era la idolatría comercializada a una escala industrial. ¿Industrial, decís? Sí, el centro de todo era el culto a la diosa Diana o Artemisa. Y no hablamos de una capilla local. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo masivo. Colosal. Más grande que un campo de fútbol. Tardó 220 años en construirse. Funcionaba como un banco central, una atracción turística y una empresa que producía y vendía ídolos de plata. O sea, la idolatría no era solo una creencia. Era el motor económico de la ciudad. Toda la economía giraba en torno a Diana. Increíble. Y el autor profundiza en la naturaleza de esta diosa. Sostiene que detrás de la figura pública de Diana se la asociaba secretamente con Hécate. Hécate, la diosa de la brujería. La misma, la diosa de la magia y el inframundo. El texto afirma que se creía que Diana era la reina de las hechiceras y que enviaba demonios para enseñar magia negra a sus seguidores. Entonces en Éfeso tenías la tormenta perfecta. Una fusión de poder económico, idolatría popular y ocultismo profundo. Con ese panorama, la llegada del apóstol Pablo a Éfeso, que leemos en la Biblia, se ve muy distinta. Totalmente. No es un simple viaje misionero, es una confrontación directa con el sistema operativo de toda la ciudad. Así lo presenta el autor. Interpreta la frase enigmática de Pablo de que tuvo que luchar contra fieras en Éfeso, no como un combate literal en el Coliseo, ¿Sino como qué? como una metáfora de su guerra espiritual contra las entidades que gobernaban la ciudad. Y aquí viene la conexión final que hace el libro, que es muy potente. ¿Cuáles? Fue precisamente a la iglesia de Éfeso, a la gente que vivía y respiraba esta atmósfera, a quienes Pablo les escribió la famosa carta con la advertencia de vestirse con toda la armadura de Dios. Claro, la famosa armadura de Dios. Y es clave que Pablo no dice, vístanse para luchar contra el diablo en general. Les da una lista de rangos, una estructura de mando. Principados, potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Según la interpretación del autor, esto es como ver la jerarquía de un ejército invisible. No es un caos, es una estructura organizada con gobernadores asignados a territorios. La advertencia estaba a la medida. Exacto.
a la medida para la gente que vivía en una de las sedes de ese ejército. Hagamos un balance. Hemos recorrido la teoría del autor sobre esta invasión invisible y sus 4 casos. Si destilamos la estrategia que él describe, parece que se reduce a un manual de operaciones de 3 pasos. A ver, ¿cuáles serían? Primero, identificar un centro de poder humano, ya sea cultural como Pérgamo o comercial como Éfeso. Segundo, encontrar un valor o una práctica cultural clave, la sanación, la ley, el comercio, y pervertirlo hasta convertirlo en una idolatría. Que desplace lo divino. Exacto. Y tercero, usar esa idolatría como puerta de entrada para establecer una fortaleza espiritual que se manifieste en opresión social y política. Es casi como un manual de insurgencia invisible. Justo eso. Es una excelente síntesis del argumento. Lo que resulta fascinante desde el punto de vista del análisis del texto es precisamente ese patrón que él se esfuerza en demostrar. A través de ejemplos muy distintos. Exacto. Quiere convencernos de que no son historias aisladas, sino demostraciones del mismo modus operandi a lo largo de la historia. Una ciudad influyente, una corrupción moral específica y una opresión resultante. Con consecuencias muy reales. El libro se enfoca en ciudades antiguas, pero es obvio que el autor quiere que tracemos un paralelo con el presente. Claro, ese es el punto. Y esto nos deja con una pregunta final, que no está en el libro, pero que es la consecuencia lógica de su argumento. Una pregunta para que quede resonando. Si aplicáramos este mismo marco de análisis hoy, ¿qué ciudades modernas podrían considerarse centros estratégicos en esta guerra invisible? Y siguiendo la lógica del autor, ¿cuáles serán sus idolatrías dominantes? Ya no sería Diana de los Efesios. Quizás serían el poder político, la tecnología, el dinero, la ideología. Una pregunta para pensar. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero. Una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Gracias por tu mensaje. Estamos aquí para servirte y compartir el amor de Dios.